Amados hermanos, esta es la plática número 38 sobre el credo del catecismo para los sacerdotes. Pido ayuda económica, invito a las muchachas de 12 a 24 a que ingresen a esta congregación para que se preparen como se preparan los sacerdotes y el día de mañana puedan ayudar a reconstruir la iglesia. Quiero unir mucho el nacimiento de Cristo con su pasión dolorosa. Hay una fotografía que circula ahorita en las redes del internet y es una corona, las que usamos ahorita, coronas de Navidad, se han fijado, se ponen en las puertas, pero la mitad son esferas de Navidad, esa hierba verde bonita, y la otra mitad de esa corona es la corona de espinas. Ahí se ve lo que es la verdadera Navidad. Jesucristo viene a sufrir para salvarnos, porque nos ama, porque nos quiere, porque quiere redimirnos. ¿Quién es el que nace? El Redentor. Redentor significa el que ha de morir en la cruz para quitarnos nuestros pecados. Yo recuerdo el cardenal Roberto Sara. Estuvimos juntos en el Colegio San Pedro para el clero indígena y su cuarto estaba pegadito al mío. Íbamos juntos al Pontificio Instituto Bíblico. Me tocó estar con él en clases de ugarítico. Es una lengua que se descubrió modernamente, pero que ayudó a desbaratar todas esas teorías liberales, modernistas, que decían que la Biblia era un mito. Nuestro profesor, el padre Dahoud, ha publicado con otros investigadores 3 volúmenes gruesos de paralelos de la literatura ugarítica con la Sagrada Escritura en hebreo. El resultado de todos esos estudios, de muchísimos otros investigadores, ha sido muy sencillo. La Biblia es auténtica. La Biblia está escrita en un lenguaje de aquel tiempo, del tiempo de Moisés. Sí, señor. Anterior al tiempo de Moisés. Los hechos que se narran en la Sagrada Escritura, porque en la literatura ugarítica, que es anterior a la literatura fenicia, a la literatura cartaginesa, ahí vienen conceptos y vocablos, o sea, palabras igualitas a las que están en la Sagrada Escritura. Y el texto masorético que se ha conservado gracias a los rabinos judíos es auténtico. Y pues todo eso es un descubrimiento maravilloso, que ahorita no se aprecia porque todo el mundo vive en la ignorancia y a quién le importan estas cosas. Pero a los que sí nos importan, qué maravilla, qué dicha, como Dios, después de miles de años, estamos hablando, fíjense, los documentos ugaríticos, 2000 años antes de Cristo, 2000 años antes de Cristo, hace 4000 años. Y ahora se descubre que la Iglesia tenía razón, que la Biblia tenía razón. Hay un libro por ahí de un Keller, y la Biblia tenía razón, ahí lo tenemos en la biblioteca. Es un libro, está hecho por un protestante, pero con mucha fe y ayuda, y terminas tú riéndote un poquito. ¿Cuántas maromas han hecho los anticatólicos, los descreídos, los ateos, para que de las arenas del desierto, de las ruinas,
en la costa de Turquía actual, de Siria, del Líbano, van saliendo esas piedras. ¿Qué se descubrió en Ugarit? Una capital, una ciudad de comercio, y ahí hubo incendios. La biblioteca, en aquel tiempo todavía no se inventaba el pergamino. Se usaban papiros. Los papiros se desbaratan, son del tule. Es una hierba, unas plantas que nacen en los pantanos, en el río Nilo, hay muchos, ¿no? Y de ahí con la cáscara se hacen una especie de papel en rollos, y es el papiro. En Egipto se han conservado porque no llueve nunca, está seco en las arenas, y de ahí han salido muchísimos papiros importantísimos, Pero, ¿cómo escribían antiguamente? En tabletas de barro, con un punzón, y las letras eran en forma de cuña, por eso se llama cuneiforme. Pues bien, con los incendios, las destrucciones, las vicisitudes, las guerras de la historia, se quemó, y el barro quemado se hace duro, y ya no se puede cambiar, se conserva la escritura. ¿Cuál es la diferencia entre Ugarit y Babilonia y Asiria y Sumeria, todavía antes que ellos? Son tres culturas importantísimas. La diferencia es que en Ugarit se escribía alfabéticamente. Estamos hablando antes de los fenicios. En cualquier libro de historia dicen, el alfabeto fue inventado por los fenicios. ¡No! 800 años antes de los fenicios ya tenemos textos descubiertos recientemente, hace 60 años, 70 años, 80 años, en Ugarit, que son alfabeto en escritura cuneiforme, en forma de cuñas, y son documentos enormes, poemas, paganos, sí, lo que tú quieras, pero gramaticalmente es una lengua semítica del norte-oeste, de manera que a esa rama pertenece el hebreo clásico. La filología, la arqueología confirman. Pues bien, recuerdo que el cardenal Sara y yo, pues a veces platicábamos. Él es un hombre muy callado, es un hombre de Dios. Pero recuerdo una vez que era la Pascua y él y yo a veces hablábamos en hebreo, a él le gustaba mucho el hebreo. De hecho, después fue a Israel y creo que pasó más de 2 años o 1 año en Israel. Es un hombre culto, Y recuerdo que él le tocó ir en Francia con una familia judía a una cena de la Pascua judía. Y me cantó el canto que el niño más chiquito de la casa comienza preguntándole a su papá, ¿por qué esta noche es diferente de todas las noches del año? ¿Por qué sucedieron estas cosas? Para que el papá le explique la salida de Egipto, el capítulo 12 del Éxodo. Y lo canta. Manishtana halayla hase mekol halaylot sheva shana. ¿Por qué? ¿Qué cosa? Nishtana, del verbo chaná. ¿Por qué es diferente? Halayla hase, esta noche. Mekol halaylot, de todas las noches sheva shana que hay en el año. Y de ahí vienen. En ese rito familiar de la Pascua, los judíos no tienen templo,
no tienen sacerdocio, no tienen sacrificio, y es lo que quedó del sacrificio del Cordero Pascual, muy reducido. Ya les he hablado de los samaritanos en Nablus, en Samaria. Ellos sí hacen el sacrificio del Cordero, y en unos pozos, en unos hoyos, crucifican al Cordero. Hay fotografías de eso, Hay libros que hablan de eso. El Cordero, se los he dicho, le quita la piel, como a Cristo le quitaron las vestiduras. Y lo insertan en un palo vertical y uno horizontal, para que metiéndolo al hoyo, nosotros lo hacemos en México en la barbacoa. Infórmense, ¿qué cosa es la barbacoa? Es un cordero o un cabrito que se cuece en el horno más primitivo que ha existido en el mundo. ¿Cuál es? Un hoyo donde se echa la leña, se prende fuego, se calientan las paredes y ya después limpio se mete la carne a cocerse. Así cocían al Cordero Pascual, sin quebrarle ningún hueso, pero lo crucificaban. Todo eso hay que meditarlo, mis hermanos. Yo invito a los sacerdotes, a los obispos, a que obedezcan al Concilio Vaticano II, que manda que estudien el hebreo y el griego y el arameo y el latín, para poder entrar a los tesoros de la Sagrada Escritura, de la Biblia, ¿verdad? Esos tesoros ahora se los estoy dando a las religiosas, porque los sacerdotes no quieren saber nada. Los obispos tampoco, tristemente, ¿verdad? Y es un clero ignorante, muy ignorante, que no defiende la Iglesia, que no defiende las tradiciones. Pues bien, en esa cena de Pascua hay 4 cálices, o sea, 4 sorbos del cáliz. Es el rito que se conserva todavía en los judíos. ¿Y qué pasó a los cristianos? Los cristianos vemos allí una figura de lo que iba a pasar. Jesucristo nuestro Señor, nos dice el Evangelio de San Lucas, que sudó sangre. Los 4 evangelistas nos hablan que le dieron vino agrio, vinagre, fíjense, vino agre, vinagre. Y él lo sorbió, y luego lo hizo a un lado. Nos dice San Juan que de su costado abierto salió sangre y agua. Y el cáliz de la última cena. Entonces, la última cena, 1, el sudor de sangre y ese cáliz que le ofreció el Padre y que él no rechazó. Hágase tu voluntad y no la mía. 2, el vinagre que le ofrecieron en la cruz. 3, el agua y sangre que sale de su costado precioso. 4 cálices. En la Santa Misa también. En el ofertorio, sobre todo, aquí regreso con el cardenal Roberto Sara, cuando era prefecto de la Congregación de Ritos, y al Papa Benedicto, que dice que el sacerdote en el Novus Ordo, óigalo bien, en el misal de Pablo VI, puede insertar, y esa es la mente de la Iglesia, las oraciones al pie del altar y las oraciones del ofertorio, tomadas del rito tradicional. En la oración del ofertorio, el primer cáliz, ¿cuál es? Cuando se mezcla el agua con el vino en el ofertorio y se ofrece, número 1. Segundo, la Sagrada Comunión del sacerdote. Tercero, las abluciones, que deben de ser 2. La primera, después de la comunión, el sacerdote pone vino en el cáliz después de haber comulgado y lo toma. Y dice, la última ablución, el cuarto cáliz, pone los dedos que ha tenido unidos así.
no porque alguna partícula de la hostia se caiga, no, mis hermanos, por el sentido de la reverencia, del respeto. Estos dos dedos, el índice y el pulgar, de la derecha y de la izquierda, han tocado el cuerpo de Cristo. No pueden tocar ninguna otra cosa profana, porque han tocado el cuerpo de Cristo. Y entonces se hace la ablución en el cáliz, se echa vino primero y luego agua. Ahí están los 4 cálices. Esto es un simbolismo, claro que sí. La liturgia tiene símbolos, mis hermanos. Los símbolos son signos, una especie de signos que indican algo más trascendente, indican un misterio. De hecho, la Sagrada Liturgia, la Sagrada Eucaristía, la Santa Misa, en la lengua aramea se dice razza, o sea, misterio, misterio, mis hermanos, los divinos misterios. Porque Cristo se entregó a sí mismo. Su Padre Celestial nos lo entregó, lo repito y lo repito. Y dirá, si ustedes, papás, que son malos, cuando tu hijo te pide pan, no le vas a dar una piedra. Si te pide huevo, no le vas a dar un alacrán. Si ustedes, que son malos, les dan cosas buenas a sus hijos, ¿qué será vuestro Padre Celestial? Que ya nos dio a su Hijo, nos va a dar todo, nos va a dar la vida eterna. ¿Por qué? Porque nos ama. Eso viene de la meditación ahí en el pesebre del nacimiento. Esto viene de lo que dice otra vez el cardenal Roberto Sara. Debemos recibir la Navidad de rodillas, no embriagados, no borrachos, no en la glotonería, de rodillas en el silencio, en la contemplación de este misterio tan grande. Cuánta amargura hubo en la pasión, cuánta amargura. Nada puede añadirse al dolor que tuvo Cristo nuestro Señor. Inmensos dolores de alma y de cuerpo, sabiendo que su alma, siendo más perfecta, el hombre más perfecto que ha existido, era más sensible. Miren, yo nunca he andado sin zapatos, descalzo, nunca. Mi mamá nunca nos permitió andar descalzos, ni siquiera en la alfombra, no. Entonces, tengo una sensibilidad muy desarrollada en los pies. Cualquier piedrita la siento. Me molesta. Si algún pedacito de arena, un granito de arena entró a mi zapato, me molesta mucho. Me tengo que sacar el zapato, quitarlo y volverlo a poner. En cambio hay gente que camina sin zapatos. Yo tenía compañeros de África allá en Roma que jugaban fútbol sin zapatos y unas patadonas que daban maravillosas, ¿no? Y el cuero, la piel de abajo de la suela, dura. Había un santo, San Felice de Cantalice, era un hermano lego, creo que franciscano, muy amigo de San Felipe Neri. Y ese, pues como los religiosos antiguos, andaba siempre descalzo, en el frío y en el calor. Y a veces se le hacían rajadas en la planta del pie, y él se las cosía como los zapateros, se cosía su propia piel. Ahí no duele, porque, bueno, sí duele yo creo, pero si tienes ya el pie habituado a caminar entre las piedras, entre la arena, entre las espinas, pues ya no tienes sensibilidad. Jesucristo tenía la sensibilidad más delicada del mundo y por eso sufrió más, muchísimo más. Una persona que siempre ha caminado a pie, descalzo, camina y no le duele.
yo que nunca he caminado, me duele todo. No puedo caminar sin zapatos. Es un ejemplo para decirles lo que sufrió Jesucristo nuestro Señor, su amargura inmensa. No hubo parte de su cuerpo que no fuera lastimada en la pasión. Todo tipo de personas lo insultó, todos en su contra, judíos, romanos, griegos, paganos. Sus propios apóstoles, uno lo traiciona, otro lo niega, San Pedro, y los demás lo abandonan. Entonces, su alma, ¿cómo se sentía? Él lo dice, triste hasta la muerte, angustiado por todas partes, abandonado, buscando consuelo y no lo encontraba, abandonado de Dios, ese grito angustioso, Elí, Elí, lama sabactaní, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Insultado por su pueblo. Entonces él permitió que su naturaleza humana, su alma humana, su cuerpo humano, sintiera todos los tormentos como si no fuera Dios, como si fuera únicamente hombre. A eso viene ese niño Jesús, sí, a eso viene. Valiente, generoso. En la película de La Pasión de Mel Gibson, que se la recomiendo muchísimo, en una caída de Cristo con la cruz a cuestas rumbo al Calvario, se encuentra con su Madre Santísima, la Virgen María. Y ahí él le dice una frase tomada del Antiguo Testamento, Ecce nova faccio omnia, he aquí que yo hago nuevas todas las cosas. Jesucristo, valiente, hombre a carta cabal, es el ejemplo que nos da. Para esta Navidad, recibámosla de rodillas, meditemos, se lo digo a los sacerdotes sobre todo, meditemos los textos evangélicos, en silencio, en recogimiento, delante del Santísimo Sacramento. En estos días de Navidad, tengamos días de silencio, horas al menos, para pensar, para leer el Santo Evangelio en la presencia de Dios. Que estas verdades penetren a nuestro corazón, mis hermanos. El mundo es descreído, el mundo no cree en Dios, el mundo está lejos de Dios. Como animales brutos, sí. Nacen, crecen, se reproducen y luego se mueren como un perro. No, nosotros somos hijos de Dios. Estamos destinados al cielo, a la felicidad eterna. Por eso debemos sufrir en esta vida, crucificar nuestro cuerpo como Cristo crucificó el suyo. Pidámosle fuerzas a la Virgen María para enamorarnos del niño, de ese niño que ella trae, que nos pone en los brazos. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.